soy Nenki. Y yo, Ale. Shonenis, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro epi de Shonen Games Radio. Epa, feliz año, feliz 2026. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo estuvo ese cierre de año? Prometimos un vivo a cierre de año y bueno, la verdad es que fallamos. Fue complicado viendo a la familia y la verdad es que la tarde estaba movida. Pero bueno, estuvimos un diciembre cerrándolo. Estoy viendo esta semana retomo Shonen Games Radio porque la verdad es que me hace falta hacer el tema en vivo con ustedes y hacer toda esta interacción maravillosa que estos epis no me dan, pero este epi me dan más contenido, me dan la cosa más condensada, ¿no? De lo que quiero, no sé, contar o mostrar o discutir con ustedes, Shonen, que están del otro lado. Bueno, antes de comenzar, primero que nada, ya les di feliz año y quería agradecer un montón a la gente. Un aplauso, por favor, de Patreon. Bien merecido. Que nos siguen apoyando de manera incondicional a pesar de que tenemos ciertos momentos de mucha actividad y otros de poca actividad, pero el proyecto sigue vigente luego de 5 años, lo cual es maravilloso y lo cual yo agradezco un montón. Bueno, sin Ale ahorita, lamentablemente. Ya la vimos el 24, vieron que está viva, tuvieron fe de vida de Ale, pero bueno, por ahora no está con disposición para grabar los epis conmigo. Así que bueno, sigo flying solo, sigo aquí contándoles historias sobre cosas videojuegos, cosas hermosas. Y bueno, nada, recordándoles también que pueden seguirnos en @shonen.games en Instagram y pueden ir a la página web shonengames.net y darse una vuelta y ver cosas divertidas aquí por allá. También recuerdo a la gente que está por allí que no tiene cómo apoyar en el Patreon, no importa, pueden ir y hay un free tier que pueden suscribirse y pueden ver contenido que está liberado, que está maravilloso. Que por cierto, este mes subo contenido de Patreon, Shoninis que están pagando. Gracias por todo. Bueno, ya con este preámbulo, vamos a arrancar un epi el día de hoy, un epi completamente nuevo. Ya cerramos temas Senseiya por completo. Fueron 4 episodios bastante densos, con un montón de información, con un montón de variantes, hablando de un montón de cosas y que además generó una discusión tremenda en Instagram y en Facebook. No, de hecho, el Facebook me lo reactivó directamente porque se postean a ambos lados los reels. Y hay gente que estaba matándose porque hay gente que ama los camas profundamente, que yo lo sabía, pero de repente salieron amantes de Omega, amantes de episodio G, amantes de Soul of Gold. Y hay un tema no solo en el amor, sino en el odio que se tienen entre ellos. Es rarísimo, pero bueno. Nada, ¿quién soy yo para decirlo? Yo nada más soy un consumidor que está contento de que siga habiendo material de Senseiya. Pero como les digo, no es lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a tratar un tema que yo tenía engavetado, que lo tenía pensado. Inclusive me lo sugirieron en la primera temporada de Shonen Games, como en el episodio 4, si no recuerdo, que era el de piratería, cuando hablé un poco sobre el tema de Venezuela y los videojuegos, y alguien me dijo, epa, hazte un episodio de la vez que Nintendo demandó a Nintendo. Hay 500 episodios en internet, incluso desde aquel entonces, año 2020 que arrancamos, que me decían lo mismo, ¿no? Aprovecha ya el coso de Venezuela porque eres venezolano, básicamente. Y hay un montón de gente alrededor del mundo que ya lo he discutido en un montón de idiomas, porque obviamente es un caso muy curioso. Pero yo quería tener colación el día de hoy, porque bueno, no seré el primer venezolano, posiblemente haya gente que ya lo hizo, no tengo ni idea. Pero estoy tratando de hacerlo lo mejor posible y me esmeré un montón en buscar información exacta para que sea un episodio con el contenido más, o al menos lo intento, que sea lo más apegado a la realidad de lo que pasó en ese momento y algunas cosas, algunas elucubraciones que yo me estoy sacando de mi lado por conclusiones que tengo que ya vamos a ir viendo paso a paso, ¿no? Bueno, antes de arrancar con esto, vamos a hablar un poquito de la piratería en aquel entonces América Latina, ¿no? América Latina durante los años 90 tenía todo este tema, esta movida de mágicamente aparecieron consolas por todos lados. Nintendo era un boom en los Estados Unidos y en Canadá. Un boom multimillonario, se convirtió directamente en una cultura de consumo muy cabilla que marcó mucho esa década de manera muy importante, donde los niños volvían otra vez a abrazar, luego de la gran caída en los 80 de la industria, el tema de videojuegos, ¿no? Ya lo hemos hablado en muchos episodios, de hecho hay episodios en la primera temporada donde les narro toda la historia completa de Nintendo y cómo pasan de hacer cartas a fundar básicamente el emporio más grande de videojuegos que hubo en ese momento. Pero hoy quiero hablar de este lado del charco, quiero hablar de la historia perdida, ¿no? Aquí en pantalla ven 3 consolas, la que está en el medio es la Family Computer o la Famicom, como era conocida en Japón, que es la primera consola realmente que lo logra en Japón. Nintendo ya había experimentado con un montón de cosas, con arcades, con juguetes que eran medio interactivos, medio electrónicos, pero esta fue la apuesta de Nintendo tratando de emular el éxito que tuvo Atari en los años 70 y buena parte de los 80 en los Estados Unidos y en el resto del mundo, ¿no? Una consola de casa que tuviese cartuchos intercambiables y que tuviese la potencia para generar videojuegos que fuesen entretenidos, básicamente. Entonces sabemos ya la historia y si no la saben, como les dije, vayan ya a Shonen Games. No voy a extender esto mucho más acá, a los epis de la primera temporada.
Pero bueno, esta que ven en el medio es la original japonesa, es la que sale obviamente en Japón. Todos sabemos, y si no lo saben se los cuento, cuando llega a Estados Unidos llega una consola diferente, que es la gris cuadrada grandotota, que ya no era Famicom ni era Nintendo, sino era la NES, que era el Nintendo Entertainment System, que básicamente esto es un centro multimedia de entretenimiento, no es una videoconsola. Que bueno, todo mentira, un tema de marketing, no sí lo era, pero bueno, los estadounidenses estaban bastante renuentes a nada que fuese videojuegos, porque todo lo que generó el tema de Atari en los 70 y los 80. Al lado izquierdo, y si no me equivoco, lo que tienen es la versión rusa, ¿ok? Del Family Computer, que aquí se llama Family Game. Se podrán dar cuenta claramente que las consolas a los lados no son originales. Emulan muchísimo al original, pero hay algo que se destaca un montón aparte de la forma, que es el nombre, Family Game, en este caso Family Computer, y que aquí esta tiene el loguito de Nintendo en un lado, y nadie osa ponerle el logo de Nintendo porque no están desquiciados, básicamente, ¿no? Esta que está a la derecha, nuestros amigos argentinos que ven el podcast sabrán que porque la conocieron, porque la vivieron. Esto es el Family Game de la gente de Electrolab, que fue una empresa argentina que, al igual que esta empresa rusa, y al igual que una empresa de Venezuela, que ya la vamos a ver, se dedicó a atender a toda la comunidad de videojugadores que fueron, digamos, marginados o simplemente omitidos por el crecimiento y por el boom que había en los Estados Unidos y en Canadá de Nintendo. Entonces, ¿por qué cuento y por qué narro todo esto? Porque esto es un submundo muy interesante. De hecho, acá les voy a dejar ahorita esto mientras seguimos hablando. Esto que ven aquí en pantalla es Street Fighter 3 o Super Fighter 3. Que ojo, mi primer juego de Street Fighter fue este y yo lo amo, así que mientras narro esto voy contando porque está muy bien logrado. Esto que ven acá obviamente es una versión no oficial, hecha creo que por una empresa taiwanesa, si mal no recuerdo. Donde obviamente tratan de hacer ports de juegos exitosos que estaban en otras consolas, en este caso Super Nintendo, para llevarla al mercado asiático, ¿ok? Fuera de Japón. Entonces, ¿qué pasa? Como les digo, nada de esto llega a Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos, Nintendo era una empresa súper rigurosa. Los estadounidenses sabemos que tienen un montón de reglas y normativas de producto de copyright y de marca que son, pero hiper blindadas. Entonces, evidentemente, Nintendo tenía un mercado acaparado de manera importantísima, e inclusive la competencia, como por ejemplo fue en aquella época fue Sega, le costó un montón en algún punto llegar a destronarlo, porque realmente era un control muy férreo de la parte comercial y de la parte de distribución, así como todo el tema de exigencias a los publishers para crear videojuegos. Los cartuchos venían protegidos. De hecho, tú le comprabas a Nintendo los cartuchos por $10 para poder producir tu juego. Fuese un juego bueno o no, tenías que pagarlo sí o sí. Pero del otro lado del charco, en esta parte asiática no tan legal como Japón, estaban estos otros chinitos produciendo videojuegos que no estaban dentro del marco legal de nada, porque básicamente era tierra de nadie. Y todas estas joyas que están acá, como esto que ven ahora en pantalla, o los 500 juegos de Mario que hubo para Mario 3, creo que hubo hasta Mario 16 o Mario 17, que eran básicamente adaptaciones de otros videojuegos, pero cambiando el sprite por un Mario. Así como los juegos estos de 42 en 1, 4 en 1, 8 en 1, todas las vainas en 1, eran juegos que venían exclusivamente desde Asia para estos mercados que Nintendo no estaba cubriendo. Acá, mercado argentino, mercado ruso, mercado venezolano. Entonces, para nosotros, para la muchachada que creció a este lado del charco, era muy común ver este casecito, el chiquito, el cartucho de Nintendo, como un juego de Nintendo y no mucho más, porque al final éramos niños que lo que queríamos era jugar. O sea, realmente no sabíamos mucho ni de leyes, ni sabíamos mucho de qué estaba en auge y qué no, y qué era original y qué no. Íbamos a una tienda, compramos lo que estaba en la tienda, que es el producto que se supone que me estás vendiendo, y listo, y lo conecto y juego, y ya, y lo disfruto increíblemente. Este que ven en pantalla, este me lo regaló mi hermana cuando yo tenía como unos 8 años y yo fui el niño más feliz del mundo. Jugué esta vaina durante horas en mi Nintendito de aquel entonces, que ya también lo vamos a ver. Pero les muestro esto porque quiero hacer una introducción de que no solamente fue una era donde hubo una piratería a nivel de hardware, que era básicamente emular con componentes más económicos la Nintendo, sino que hubo una industria que se dedicó a desarrollar en paralelo videojuegos. Y debo reconocerlo, esto que está acá, esto que ven en pantalla, para mí es una obra de arte, porque es una adaptación muy bien lograda de una versión de un juego de una consola mucho más potente que la Super Nintendo de 16 bits a una de 8. O sea, ni siquiera las primeras versiones oficiales que tenía Capcom para Street Fighter se ven de esta manera. Entonces yo digo, coño, vale, un aplauso a estos chinos porque, o sea, aquí hay talento, ¿entiendes? Aquí hay talento, y como esto hubo ports de Mortal Kombat, con peleadores de Mortal Kombat 1, 2 y 3, evidentemente sabiendo las distancias de cómo eran los juegos y de cómo funcionaban acá. Bueno, claramente ven que está haciendo, aprovechando, digamos, falencias del juego a nivel de desarrollo, y bueno, está ahí haciendo trampilla al jugador. Pero más allá de eso, digo,
es brutal, ¿no? Pensarlo de esa manera. Que hubo tanta variante, tantas cosas que incluso durante años se mantuvieron. Este juego es del año 93. Este Street Fighter 3 o Super Fighter 3. Pero bueno, yo le quería hacer este preámbulo porque siento que de alguna manera u otra la piratería en América Latina fue determinante para entender muchas cosas que hoy por hoy nos hacen jugadores. Porque la verdad es que crecimos con esto. Y de alguna manera le hicieron un favor a Nintendo, sin quererlo, obviamente. Yo entiendo que lo que querían era billete. Pero crecimos gracias a esto y digamos, conectamos con la industria, conectamos con los juegos. Y ya cuando no se podía piratear más, porque ya era prácticamente imposible, ya la era Super Nintendo 64 era demasiado caro y era ya una digamos, arquitectura mucho más compleja, obviamente esto pasa ya a otro plano. Pero ya estábamos enamorados, ya estábamos enganchados con esto, ¿no? O sea, bueno, ¿qué es esto que ven acá en pantalla? Esto que ven acá en pantalla es, aparte me encanta, esto debe ser más o menos de principios de los 80. Es un folleto, es un panfleto, es un recorte, es un periódico donde te dicen que en Venezuela está la nueva videocomputadora Atari. Atari Videocinema. Y aparte me encanta que arriba dice agotadas en Nueva York y en Miami, porque queda más caché la vaina. Estás en Caracas, marico, y en Miami, en Nueva York ya no hay más. Así que corre y ve a comprarte tu vaina. ¿Por qué pongo esta imagen aquí en pantalla? Bueno, esto es un cuento largo y lamentablemente no hay la cantidad de imágenes que me gustaría que estuviesen para este chisme, para esta historia, porque básicamente hay gente completamente desconocida, pero que hoy en este Shonen Games vamos a darles un sentido y razón de ser. Bueno, esto que está acá pertenecía a una empresa llamada Atari Mundial Compañía Anónima, que pertenecía a un pana llamado Israel Rapaport Kaufman. Ya por esos apellidos tú sabes por dónde viene la cosa, ¿no? Este pana, este Israel Rapaport Kaufman, era un empresario venezolano que fundó varias empresas. Entre ellas estaba Atari Mundial Compañía Anónima, el almacén de electrónica Royal CA y una llamada Intelligent Games de Venezuela. Este pana durante los 80 hizo mucha plata, mucha, con consolas Atari, con Intellivision, con ColecoVision y algunas TurboGrafx. Esto jamás las vi en Venezuela, pero supuestamente según la información estaban todas piratas. ¿Okay? O sea, este pana comercializaba y hacía el billete. ¿Por qué? Porque a los gringos realmente no les interesaba poco nada si la consola llegaba a este lado del mundo o no, porque el mercado realmente era americano. En el caso de la época de Atari era un mercado muy estadounidense, por ahí enfocado también en alguna parte de Europa. Quizás otras consolas también como la Coleco o la Commodore. Era otra vuelta, era otro tema. Aquí no, aquí llegó la Atari y la gente dijo, coño, una Atari, vas y la compras y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, este pana hizo su agosto durante el final de los 70 y principios de los 80 gracias a esa inclusión, gracias a ese convenio que había con empresas asiáticas que le vendían los componentes y le decían, papi, ármala, o yo te la armo y te la mando, y tú revendes allá, ¿no? Obviamente cubriendo la necesidad de un mercado, porque al final, insisto, no importaba que fuesen originales o fuesen piratas, lo que importa es la experiencia de juegos. Yo voy a la tienda y venden la Atari y yo la monto y le pongo el cartucho y arranco a jugar, listo, marico, estoy jugando, ya está. O sea, ¿qué me importa a mí? Yo no tengo conocimiento ni cómo son los originales, ni cómo es la caja, ni cómo es nada. Una época sin internet, una época sin comunicación de nada, tú lo único que ves es lo que te vende la publicidad y lo que las tiendas tienen, ¿no? Entonces, como sabemos ya que hablé de la historia de Nintendo, durante los 80 Nintendo rompe un montón todo esto y crea una cultura pop, pero tremenda, incluso mucho más grande que la época del Atari, que hasta el día de hoy nos sigue acompañando. Y bueno, nuestro pana Rapaport dijo, coño, yo aquí un negocio, papi, aquí real. Entonces, aquí es donde entra en Venezuela, donde entra en escena otra empresa llamada Nintendo de Venezuela Compañía Anónima. Estos panas que hicieron, bueno, esto que acá, esto que dice Nintendo por todos lados, por eso les mostré al principio las imágenes del, ¿cómo se llama? De la consola rusa y el Electrolab de Argentina, porque en ninguna parte dice Nintendo, y no se llama tampoco igual. Entonces, obviamente, este pana quiso hacerse el más pila de todos y se fue de palo, es la verdad. Bueno, Rapaport, ¿qué hizo? El tipo agarró a través de Atari Mundial Compañía Anónima y Almacén Electrónica Royal, perdón, empezó a crear y ensamblar estos clones en la Famicom. Quiero que vean la consola porque el control o sea, la base es exactamente igual a la japonesa. Solo que no dice Famicom, sino que tiene el logo de Nintendo en la parte inferior, así en dorado. Lo cual es un montón, porque ni la de Nintendo lo tiene tan grande. Valga chinazo. Y si miran la caja, tiene arriba el logotipo de Nintendo, igual que el anime, tiene troquelado la palabra Nintendo. El adaptador también. Tiene un Mario en la ¿cómo se llama? En el manual. Perdón. Y bueno, los jueguitos de cartucho que luego conocía.
Entonces, obviamente, bueno, mira, esta es la versión Asia de Nintendo. Y esto es Nintendo, original, hecho en Venezuela. De hecho, en el edificio... ¿dónde estoy? En el edificio Romualda en Caracas, estaban las oficinas de toda esta gente. Y esta gente lo que hacía era que importaba a otra empresa llamada NTDEC, quienes le daban los componentes electrónicos y luego ellos ensamblaban todo localmente y lo vendían como originales y le ponían el sello de Nintendo. Una de las cosas que por ahí tenemos que recordar es que Nintendo en los 90 en Estados Unidos, cuando saca la consola, Nintendo of America, crean este tema de Quality Shield, este sello de calidad, que fue algo muy marketing, muy norteamericano, donde le dicen a la gente, este juego tiene el producto de calidad Nintendo. O sea, Nintendo dice que esta vaina es buena. Ese tienes la garantía de que Nintendo aprobó esto para que lo juegues en su consola. Y el tema de ese sello fue muy poderoso porque era un tema de fidelidad de marca muy fuerte, porque te dice la empresa, si vas a comprar juegos, cómpramelos a mí, que soy quien te está viendo la vaina original con el sello de la calidad de que es original. Bueno, estos para tomaron la misma idea y básicamente llenaron por todos lados de sellos. Nintendo original. De hecho, lo dice, Nintendo original hecho en Venezuela. Ya, ahorita les muestro una que tengo acá en casa. Inclusive si destapas la consola, los adaptadores y todos los componentes tienen troquelado la inscripción Nintendo de Venezuela. Las placas llevaban grabado hecho en Venezuela y la sociedad era, bueno, Nintendo Venezuela Compañía Anónima, ¿no? Aparte del sellito dorado que ya hablamos. La gente evidentemente iba a las tiendas y compraba esto en una tienda. Soy un centro comercial o voy a una tienda especializada. Yo quiero un Nintendo. Coño, me venden el Nintendo, ¿entiendes? La misma tienda decía, bueno, este es el Nintendo. Lo que pasa es que, claro, este es el que se hablan en Venezuela. No es el importado. El importado era más caro. Claramente el importado era el NES. Y aquí generamos esta disyuntiva tremenda. Porque todos pensábamos, incluyéndome cuando éramos unos niños, y mis papás, y mi hermano mayor, y todo el mundo, bueno, esto es Nintendo, pero esta es la versión que estaba en Asia, porque obviamente la gris es la que tienen en Estados Unidos, es la versión americana. Entonces, claro, ya había como esa diferencia, ¿no? O sea, esta es original, pero es la original que traen acá a Venezuela, pero como viene de China, porque uno pensaba, ¿no? China todo es más barato, bueno, es más barata esta y la americana, que es la gris, que es la fancy, que es la que tu primo San Antonio te trajo de Miami cuando fue en Navidad. Ah, no, esa es la versión americana, pero igual funciona. ¿Por qué? Porque son cartuchos diferentes. Y tengo el convertidor de pines, que es este que está acá abajo rojito en la pantalla, donde yo igual lo conectaba y si me prestabas un caso americano, yo lo ponía y mi Nintendo no joda, lo agarraba, pero perfectamente, porque bueno, porque así era de mágico y maravilloso. La verdad es que fue muy bien pensado para la época, debo reconocerlo. Y ya en este momento los bootlegs, los juegos piratas, estaban arrasando por todos lados. Ya esta exportación desde Taiwán y desde China se mantenían. Había muchos estudios clandestinos que se dedicaban a hacer videojuegos o a sacar los ROMs de otros videojuegos y colocarlos en un cartucho que tuviese múltiple capacidad para aguantar más de un juego a través de un menú. Y nos acostumbramos a eso, ¿no? A jueguitos sin caja o en sobrecito, pero estos panes quieren ir un poco más allá, ¿no? Y aparte crean entonces esto que es maravilloso. Esto que acá, Shoninis, si tú eres venezolano y me estás oyendo y tienes entre 35 y 40 años, esto tuviste que haberlo visto algún día en tu vida, en cualquier tienda de electrónica, en cualquier parte de la ciudad de Caracas o cualquier ciudad de Venezuela. Esta es la versión de caja de los cartuchos que vendía Nintendo Venezuela. Esto obviamente es el Duck Hunt, que le ponen cacería de patos así terrible, con la portada del juego japonés. Pillen que aquí abajo tienen las letras en japonés, es la portada del juego, de la etiqueta del juego de Famicom. Y te lo dice, ¿no? Lo mejor de la TV, el mejor juego de TV, Nintendo, el sello en rojo. Luego tiene el sello dorado de Nintendo que te dice que esta vaina es, mira, pero Nintendo de verdad. Luego tiene abajo el Nintendo con la R de registro de copyright. Es hermoso. Y te dice Nintendo Entertainment System. O sea, el NES está aquí. Esta caja tiene todo. Tiene todo. Obviamente la caja es una caja de cartón envuelta como con un celofán plástico. Lamentablemente no tengo ninguna aquí a la mano. Y cuando lo volteabas tenía algunas imágenes, no recuerdo si random o del juego, pero no era mucho más que eso, ¿sabes? Y tú decías, bueno, plomo, este es el que es. De hecho, mis primeros juegos fueron un 4 en 1 y este juego de cacería de patos, que te lo daban gratis con el zapper, con la pistola. Entonces, esto genera digamos, una subhistoria en la cultura pop venezolana de los 90, porque nosotros no entendíamos, posiblemente en Argentina pasaba igual, pero nunca nadie, de hecho en Argentina lo llaman Family. Nunca nadie jamás habló de Nintendo en Argentina. Es el Family, son los juegos de Family y ya, o sea, y el Electrolab es una marca, pero nadie tenía en la boca la palabra Nintendo. Este pana de Venezuela, no, él quería que todo fuese Nintendo de verdad a huevos. Obviamente sin ningún tipo de, digamos, autoría, ningún tipo de regalías o de nada relacionado con Nintendo. Era simplemente una máquina imprimida, ponle el logo, ponle la vaina
Y aquí no ha pasado nada. ¿Qué le importa a Estados Unidos lo que vendamos en Venezuela? Y hasta ese momento ciertamente no le importaba a nadie, porque el negocio estaba realmente en los Estados Unidos. Aquí comienza algo que yo quiero llamar curiosamente la Console War criolla. La Console War, si lo recuerdan, le he hablado un montón de episodios, es una historia fascinante pero maravillosa. Durante la década de los 90 en los Estados Unidos fue este enfrentamiento entre Nintendo y Sega, ¿no? Donde Sega logró, gracias a mi amado Tom Kalinske, un aplauso a Tom Kalinske, por favor. Totalmente merecido. Logra una de las batallas de publicidad y marketing más épicas, por lo menos para mí, de la historia contemporánea. Es una historia fascinante, tienen libros y demás narrando todos los eventos que pasaron. Y fue, digamos, lo que marcó una era de competitividad comercial muy enfocada en el tema de videojuegos. Para mí se convierte esto en la console war criolla. ¿Por qué? Porque, como les decía hace un momento, estaba la Nintendo asiática y la americana. La americana no es esta que ven en pantalla. Esta que ven en pantalla es Nintendo Venezuela queriendo ir más allá. O sea, dijeron, listo, los gringos venden es la gris, vamos a crear la Nintendo Junior Control Desk. Obviamente no lo tengo a la mano, jamás la vi, esta foto la conseguí en internet. Asumo que por el nombre era más pequeña que digamos, la NES original. Pero tú la veías y bueno, es la consola gris de Nintendo. Esta es la de Nintendo. Y te lo tiene arriba, Nintendo en gris, el sello de Nintendo. Y ves, dice abajo, incluido cassette con 4 juegos. Porque no, coño, te la vendí para que puedas jugar, ¿entiendes? Ya ahí estaban los 4 en 1 metidos que eran con reset o con un menucito. Entonces, me encanta el más sofisticado juego de video jamás inventado. Y esto ya era como en el año 92 más o menos. O sea, ya había salido en Japón el Super Nintendo. Pero bueno, no importa. Estábamos en Venezuela, aquí no teníamos ni idea de nada. Y aquí estábamos dándolo todo con la Nintendo Entertainment System y la Junior Control Deck. Entonces sí, esa console war criolla establecía más o menos un tema de ubicación económica del niño venezolano de aquel entonces. ¿Por qué? Porque tú como niño venezolano, si tenías la Famicom o tenías la Nintendo Asia, no eras tan pudiente como que tenía la NES o la americana, que era la realmente que costaba mucho más, costaba posiblemente el doble del precio, no tengo lamentablemente los precios a la mano. Y de hecho era más complicada de conseguir, porque evidentemente las tiendas vendían la que era más económica. ¿Para qué coño yo voy a tener dos modelos en una tienda si vendo más uno que otro? ¿Entiendes? Uno requería importación, requería permiso, tenía mucho más. Era mucho más cara venderla que la que fabrican en Venezuela, porque estos panas importaban los componentes, ensamblaban y toma, con caja, manuales, sello de garantía, un teléfono de atención al cliente en Venezuela, en Caracas y todo. Entonces, coño, Nintendo está, weón, instalado en Venezuela. Nintendo llegó para quedarse. Entonces, lo bauticé así porque me pareció curioso, ¿no? Que en aquel entonces lo decíamos. Todo el mundo decía, no, que la asiática es la china. Esa es la versión que usan los chinos. La americana es la que, esta es la original, esta es la propia, esta es la tal, ¿no? Esa es la que tu primo de San Antonio te había traído de Miami y que funcionaba y que tenía los juegos más grandes, pues. Obviamente en aquel entonces, juegos como Mega Man, juegos como, no sé, los Castlevania, por lo menos el 3, o Zelda 1, Zelda 2, no venían en los juegos para Famicom. O sea, no venían cartuchos, no se conseguían. Los juegos de Famicom eran más los 42 en 1. Eran mucho Contra, mucho Mario 1, mucho, no sé, jueguitos estos de disparo, jueguitos de la Ice Climbers, Donkey Kong, la primera versión. Estos jueguitos de Nintendo de los 80, que eran jueguitos más simples, más repetitivos. Y bueno, que igual se los tripeaba, ¿no? Para aquel entonces no era tan fácil emular la capacidad técnica de un cartucho de NES para meterlo en Mega Man 4. Que después, años más tarde sí lo hicieron, pero en esa época no era posible. O era muy caro probablemente para el mercado. Pero, digamos, cuando yo lo tuve en aquel entonces, año 90, 91. No, 90. Mi primo, que vive en San Antonio, tenía juegos archísimos que yo jamás en mi vida había visto, ¿entiendes? Yo la primera vez que vi Metal Gear fue en su casa. Jamás jugué Metal Gear en Nintendo, solamente ese día y no entendí un carajo. Pero... ¿me entienden? Entonces, claro, la diferencia entre el original es que si bien podía correr el juego del Nintendo grande en americano en mi asiático con mi convertidor, los juegos para ese original eran mucho más arrechos que los míos, también eran más caros. Yo me casé a jugar Mario 3 con mi cartucho gigante volteado al revés, metido en mi pin de convertidor y dale para adelante, ¿entiendes? Porque no había Mario 3 en cartucho de Asia, básicamente. Pero bueno, básicamente crecimos con eso y no lo entendimos hasta años más tarde, que nos dimos cuenta que realmente había una diferencia importante. Pero no nos vamos al episodio de hoy. El episodio vamos a hablar de algo un poquito más interesante. Pero antes de eso, quiero mostrarles, acá tengo, esta no es la que tengo de los 90, esta la compré en el año 2006, 2007 en Venezuela, por Mercado Libre. Está un poco amarillenta, pero creo que la vean. Acá está el logotipo de Nintendo en el medio, en dorado.
Es muy parecido a la Famicom. La única diferencia es que el Control 2 no tiene micrófono. Pero bueno, tiene aquí su garantía de Nintendo con su modelo, Asia, tal, ¿no? Es la misma vaina que la Nintendo asiática. Perdón, que la Famicom, esta Nintendo asiática. Entonces, bueno. Uy, se me cayó. Ahí está, ya está. ¿Qué pasa con esto? Bueno, básicamente, luego de esto que les comentaba ahorita, Nintendo of America, que se entera que justamente Venezuela hace esto, se entera no porque le dieron con el chisme, sino porque este pana, este Rapaport, decidió hacer una locura. Él decidió irse y tratar de registrar la marca Nintendo en Venezuela. O sea, dar un registro real y decir, esta vaina es mía. Yo tengo un Nintendo acá porque no estaba registrado, porque obviamente Nintendo le chupaba un huevo Venezuela, no era un mercado ni siquiera tomado en consideración. Cuando va a hacer el registro en el año 92, entonces Nintendo dice, epa, ¿qué estás haciendo, Rapaport? ¿Qué quieres conmigo, papi? No, eso no se puede. Y bueno, se prende un pedazo. Hay algo que pasa, esta es la parte donde no tengo la historia, pero hay un cambio de señas, porque entonces todo lo que decía Nintendo hasta esa fecha se mantenía produciéndose. Cuando Nintendo of America se entera de que en Venezuela están haciendo esto, pasa algo. No sé qué pasa en ese momento, porque realmente la primera demanda formal ante el TCJ ocurre el 27 de julio del año 95. Y estamos hablando que en el 92 es que ocurre este intento de registro del nombre, ¿no? Y aquí mi teoría, y ya les voy a mostrar por qué, es que entonces dijeron, mira, nos vamos a meter un peo, hagamos un lavado de cara y cambiemos la imagen. Y entonces crearon esto que tengo yo acá. Esto es una maravilla, chicos, ya van a verlo. Esto es el Gran Genio. Voy a quitar la tapa porque es más cómodo manejarla sin la tapa y después se las voy mostrando. El Gran Genio es básicamente lo mismo que el Nintendo. De hecho, acá lo tienen, es el Famicom. Pero ahora no dice Nintendo en el medio, dice el Gran Genio acá, en esta parte del label del coso. Y bueno, tiene aquí unos jueguitos acá en el borde. Que sí, Contra y Robocop y bla. No mucho más que eso. O sea, aquí ya la caja cambia un montón el formato. En ninguna parte se lee la palabra Nintendo. Dice como que, bueno, tener la pistola, que es esta que está acá. La pistola Gun. Esta sí es de Nintendo. Esta igual creo que es la otra época. Ya que era en gris. Que básicamente es el Zapper. Con otro color. Pero mira, aquí está Nintendo. Nintendo era una obsesión terrible. Porque fuese la vaina original, ¿no? Y bueno, aquí les sigo mostrando cosas divertidas del Pequeño Genio. Porque decía Pequeño Genio por fuera. Pero el adaptador decía Nintendo. Aquí no se lee bien por el brillo de la cámara. Pero aquí está el loguito de Nintendo. Y una de las cosas más curiosas, igual ya les mostré la consola, que yo vi en este momento, bueno, hasta la cajita del transformador de, mira, Nintendo, de voltaje. Es que bueno, el manual dice por todos lados Nintendo, dice versión Asia, este es el manual de instrucciones en español, y básicamente es un manual bastante cutre, con unas fotocopias que te muestra cómo conectar la consola, ¿no? Y acá está Mario, porque que es el plagio completo. Mario con Nintendo. O sea, es como marico, pero ¿por qué demonios usa tanto la marca? No tiene ni siquiera sentido. Y bueno, aquí te muestra cómo conectar con el RF, la televisión y todo esto. Pero creo que la parte más hermosa de este manual, de esta libreta, es el final, que te dice lo siguiente. Les muestro la imagen y les leo textualmente lo que dice. Con un Mario arriba, con un Mario 2 que tiene un nabo en la mano. Dice, textualmente: gracias por comprar el Nintendo Asia y darnos su confianza, ya que siempre al finalizar la garantía original de Nintendo, con el logo Nintendo, siempre podrá contar con su excelente servicio, apoyo técnico y gran surtido de repuestos originales, en negrillas, papá. Diríjase a Nintendo Compañía Anónima en Cují a Romualda, edificio Romualda, piso 2, oficina 22, teléfono 02 562-5111 y fax 02-562-5264, Caracas, Venezuela. Miren, yo no sé, o sea, esta vaina es, weón, es una locura. O sea, es una locura los huevos que tienes que tener realmente para sentarte y decir, ¿sabes qué? Yo hago un Nintendo para mí, weón, igualito. Yo tengo los chinos, pongo la marca y esto es Nintendo Venezuela, esto es un registro. Y por eso buscar registrar la marca, este Rapaport. Porque justamente es como que, mira, yo registro esta vaina y todo lo que dice está, mira, neat, hermoso, maravilloso. Vamos con la consola, que es lo que quería mostrarles. Como se dieron cuenta, toda la papelería quedó igual. Por todos lados dice Nintendo, pero la consola ahora dice acá abajo, el Gran Genio.
ya no tiene Nintendo allí. Y ahora aquí atrás dice, en la etiqueta gris que está acá, dice El Gran Genio Entertainment System. Acá. Y bueno, tiene aquí su loguito de seguridad para que no lo abras y pierdas la garantía original oficial de Nintendo Venezuela. No te lo vayas a perder, por favor. Bueno, aquí dice qué modo tienes que utilizar. Dice cuando aparece la pantalla de score, oprime el botón reset. Ensamblado en Venezuela por El Gran Genio Compañía Anónima. Ya no era Nintendo de Venezuela. Entonces aquí comienzan como a darle la vuelta al asunto en... Listo. Cambiemos todo. Hagamos los cambios que hagan falta visualmente hablando. Y ya estamos. Esta bolsa me la incluyó el pana que me vendió esto. Que la agradezco normalmente porque esta vaina es... Esto es una reliquia arqueológica. Esta es una bolsa de la empresa Nintendo. Mira esta bolsa. Impresora Seiko Sha, mayoría de tal, Amazon Tórica Royal, compañía Lima, Marroma QG 432. Ahí están los teléfonos. El logo de Nintendo y abajo el logo de Atari, huevón. O sea, estos bichos estaban en un viaje espectacular. Es increíble, porque más allá de que me ría, más allá de que me suene absurdo, me parezca una locura lo que están haciendo, es parte de la historia. Es la historia oculta de Nintendo y somos los venezolanos los protagonistas. Porque insisto, en todas las partes del mundo llegó una consola pirata. O sea, no fue nada más acá, no fuimos los únicos. Pero los únicos desquiciados que hicieron esto fueron los venezolanos. O sea, este pana no sé cómo demonios se le ocurrió la brillante idea de hacer esto de, mira, ¿sabes qué? Vamos a meternos en un peo con Nintendo y vamos a lanzarle un label de Nintendo a todo lo que está en la consola. Y bueno, vamos para adelante, pues. Bueno, como ya les decía anteriormente, aquí se los voy a mostrar. Bueno, aquí está. Esto que ven acá en pantalla es la decisión del TSJ, que ya les voy a explicar todo lo que pasó acá. Pero bueno, cronológicamente, estamos hablando que en el año 92 se intentó hacer el registro de la marca. No se pudo. NOAA, Nintendo of America, se entera y dice, epa, voy por ti porque no puedes hacer esa vaina. Pero no es hasta el 27 de julio del año 95. Pasaron 3 años desde el intento de registro de nombre hasta que la demanda fue introducida en el TSJ en Venezuela. Que hubo esta demanda de infracción de derechos de autor y venta no autorizada. Entonces, ¿por qué hubo un cambio de seña? Algo pasó en esos 3 años, en esos 2 años y tanto, que no entiendo, porque si ya sabía Nintendo en el año 92, si bien ya estaba Super Nintendo mercado duro, en el año 95 estábamos ya, digamos, en miras con la PlayStation, o en miras con la Super Nintendo en un momento bastante álgido. O sea, ya nadie le importaba esta vaina, ya nadie compraba esto. Por ahí capaz lo vendían como una consola... digamos, de bajos recursos, para que, bueno, tú sabes y tal, para pagar un nicho diferente, como la época de la Polystation, que fue tal cual lo mismo, una empresa que generó estos PlayStation de mentira, que eran consolas 8 bits con cartuchos taiwaneses, y hubo como una reactivación del mercado, porque obviamente la gente que menos tenía oportunidades de comprar una consola original compraba este y también se divertía, y está perfecto. Pero en esos 3 años, no sé qué demonios pasó, y bueno, estos panas hicieron el tema del pequeño genio. No sé si tuvo que ver o no, pero yo quiero creer que sí, porque la verdad es que es un montón. Es un montón porque implicó un montón de registros de cosas que no estaban. Pues. Entonces, bueno, a raíz de todo esto, ¿qué pasa? Obviamente, Nintendo, como se dan cuenta, contrata un bufete de abogados que está en Venezuela, asumo por los nombres, y está compuesto por 5 abogados. Carlos Nagy, Sonia Gutiérrez, René de Sola Quintero, Artula de Sola Lander e Irene de Sola Lander. Hay 3 son hermanos. Así que el bufete presumo que era de ellos. Y Nintendo of America los contrata para que le peleen el peo en Venezuela. No, mentira, eran 7. Me faltó María del Rosario Quintero y Gianfranco Di Lodovico Musuro. Ajá. Y los panes de Nintendo Venezuela, a Sebastián Álvarez y Alejandro González. 2 abogados contra un bufete completo que contrató Estados Unidos en Venezuela. Bueno, lamentablemente, lamentablemente para Nintendo, esta demanda no sale tan bien. Porque si bien en todas partes, si ya han visto episodios hablando sobre esto, Nintendo gana la demanda. Yo quiero que cuando repasemos todo esto que está aquí en el documento, veamos realmente quién fue el ganador. Vamos por parte. Ven la fecha acá arriba. Caracas 5 de abril del año 2001. Caracas 5 de abril del año 2001 es 6 años más tarde desde que se introdujo la demanda. Desde el año 92 hasta el año 2001 pasaron casi 10 años. Estamos hablando que fueron 3 años antes de la demanda al TSJ. Y luego 6 años antes de la resolución. Esto que ven acá es, digamos, la resolución del juicio de la empresa de parte de Nintendo hacia Nintendo Venezuela o todas las empresas vinculantes a la misma, ¿no? Acá dice que los abogados defensores hicieron un buen trabajo y los abogados, digamos, que demandaban no. Y por eso lograron extender el juicio hasta el año 2001. ¿Qué pasa? Finalmente el 5 de abril del año 2001, que es este momento que está acá, ocurre el fallo. Y aquí el fallo dice que, bueno, que tienen que pagarle 5 millones de bolívares
digamos, a la empresa Nintendo por justamente todas las cosas que, bueno, que se violentaron y bla, y copyright y no sé qué. Ok, cool. 5 millones. Estamos hablando de una empresa que producía al menos 150.000 cartuchos por mes para venderse en Venezuela. Ojo con eso. Y yo creo vender más de 1 millón de consolas. Ojo con eso también. Entonces, estos panas se llenaron de billetes realmente. Son números que no suenan tanto comparados con consolas de hoy. Pero estamos hablando de un nicho. Estamos hablando de que era una consola que se vendía nada más en Venezuela. ¿Entiendes? En una época que no había cultura de gaming. Más allá de lo que fue la época de la tele y la Intellivision. Estos panas vendieron más de 1 millón de consolas. Y hacían 150.000 juegos piratas, chinos, bootlegs, para vender en diferentes tiendas, diferentes cosas. Y hicieron el sueño americano, bueno, hicieron lo que hicieron los japoneses en Estados Unidos en Venezuela. Se llenaron de billetes. No tengo datos de cuánta plata hicieron, pero bueno, básicamente lo que aquí dice es que tienen que pagar 5 millones de bolívares de la época. Que en realidad al final se convirtió en 4.450.894,30 bolívares porque, no sé, se descontaron unas vainas ahí que estaban, no soy abogado y no voy a ponerme a leer todo el expediente. Pero en términos generales estamos hablando que los 4.450.894,30, me siento en el Kino Táchira, al cambio de ese día, eran $7.453,43. Que si lo llevamos al día de hoy, por la inflación del dólar, estamos hablando que pagaron aproximadamente $13.692. Un coño. O sea, básicamente tienen que pagar la multa y lo que es el documento es que tienen que destruir todas las unidades. Cosa que no pasó. Yo aquí tengo mi pequeño genio. Acá está mi caja. Obviamente las desaparecieron, las sacaron de los anaqueles, se dejó de distribuir, las metieron en algún hueco, algún lado, pero no las destruyeron. Después se siguieron vendiendo con el paso del tiempo. Hoy por hoy se consiguen en Venezuela. Después si quieren me escriben y le digo quién me la vendió. Es un pana que está en Margarita, que tiene cosas muy buenas. Y tiene juegos y tiene cosas. Y quedaron containers de cosas que nunca jamás se distribuyeron. Porque obviamente estaba ya la demanda introducida. Entonces, a ver, ¿a qué voy yo con todo esto? Bueno, aquí ya que está completa la decisión de que tienen que pagar, que tienen que tal, el presidente de la sala, la época cuando el TCJ y cuando los poderes en Venezuela funcionaban y eran separados y usaban para cosas divertidas como esta, ¿no? Una demanda de una empresa norteamericana a Venezuela por plagio de marketing y tal. En todos lados que vemos esta historia, siempre que la hablamos o que la recuerdan, obviamente fue, digamos, siempre el título es el día que Nintendo demandó a Nintendo. Y la conclusión final siempre es Nintendo ganó. ¿Por qué? Porque se cerró la producción, porque tuvieron que pagar una compensación económica, porque tal. Pero realmente eso es cierto. Año 2001. Año 2001 es la sexta generación de consolas. PlayStation 2, GameCube, Dreamcast, Xbox. ¿Quién coño le importa en el año 2001? Cuando estamos ya hablando de la segunda generación de sexta generación de consolas, cuando ya venimos de la segunda generación de gráficos poligonales, ¿a quién demonios le importa la consola 8 bits de hace 10 años atrás? A nadie. A nadie. Corrió demasiado agua por ese río. Ya Nintendo incluso estaba palo abajo con la GameCube porque ya había perdido el poderío que tuvo en los 90, arrancando los 2000. Entonces yo digo, ok, ganaron. Les pagaron $13.000, que me parece un pelo de culo. O sea, estos panas habrán hecho muchísimo más que eso, hablando de más de 1 millón de unidades vendidas y hablando de 150.000 juegos producidos por mes. No sé en qué periodo de tiempo, pero es más o menos la cantidad aproximada que conseguí buscando datos, que también fue bastante complicado. Y yo digo, ¿ganó Nintendo? No, weón. Ganó este pana. Ganó Nintendo Venezuela. O sea, la consola vivió incluso mucho más tiempo que la NES. Hoy por hoy se siguen vendiendo en alguna parte de Venezuela consolas como esta, para coleccionistas como yo, que están enamorados de este tipo de cosas. Y al final hicieron lo que iban a hacer. Hicieron el billete en el momento justo. Cuando pasó el boom del Nintendo, vino el Super Nintendo, vino la PlayStation, vino todo, ya está. O sea, ya se acabó. Es como que, mira, ya llegaron las consolas que son y ya nadie compra esto, ¿entiendes? Pero aprovechaste el boom del momento y así crece, nace, se forma y muere la historia y la leyenda de Nintendo de Venezuela, compañía anónima. Así que un aplauso a estos panas. Que lo hicieron increíble y sin saberlo, porque insisto, hay que tener huevos para hacer esto, ¿no? Desconozco, presumo que igualmente en otros países de diferentes partes del mundo donde Nintendo no tuvo, digamos, interés en el mercado, llegaron estas empresas viendo la oportunidad y el boom que eran a vender las consolas fabricadas por ellos. Por supuesto que tuvieron que haber hecho dinero. De hecho, ya en Venezuela, ya en el 92, 93, habían otras consolas, digamos, que no eran la de Nintendo de Venezuela, no eran la de Nintendo Asia. Habían
Estaba la NASA, que es una consola que es brutal, que de hecho hoy por hoy mucha gente la considera una consola pirata, incluso mejor que la NES. Había un montón más, había una en forma de carritos, había una que parecía un Sega, o sea, hay millones de consolas. Luego al final de los 90 estuvieron las Polystation, que las Polystation era como una PlayStation pero con el hueco para el cruce de 8 bits. Pero en resumidas cuentas, lo que quiero llegar es que esta historia para mí es legendaria por el hecho de todas las implicaciones que tuvo, toda la locura que fue y cómo se destaca entonces este pana haciendo esto. Y realmente ganó, porque hizo el billete, un juicio que se demoró 6 años en resolverse, que habrán gastado más en abogados en Nintendo que lo que les pagó este pana, que fueron $13,000 al cambio. Indiscutiblemente muchísimo más en abogados, pero de manera importante. Y simplemente fue el cese a la no producción de algo que ya no existía y que ya no importaba. Sí, listo, marico, ya los destruimos todos. Borramos toda la paz de la tierra. Pero bueno, con esto, Shonini, cierro el episodio del día de hoy. Y bueno, nada, quería hacerlo porque me lo debía. Hace ya 5 años que dije que iba a hacer este episodio. Y estuve un par de días buscando información y buscando la manera de que este guión quedara lo más concentrado posible. Si por ahí me faltó algo y ustedes saben algún chisme, por favor díganmelo, porque esto me apasiona increíblemente. Porque, insisto, son historias no contadas que nada más nos afectan a nosotros, que son nada más de este nicho, a este lado del mundo. Y como venezolano, bueno, no digo que estoy orgulloso, porque ajá, pero coño, un aplauso, chicos, un aplauso. Hermoso. Me encanta. Bueno, choninis, hasta acá el episodio de hoy. Será hasta una próxima oportunidad. Y pues, se me cuidan. Bye, bye.